Y por acá tenemos a Miguel Lupián, también un apasionado del horror. No solo enseña, no solo escribe, no solo publica, sino que también edita, corrige, ilustra la revista Penumbria, revista fantástica para leer en el ocaso. Muchas gracias, bienvenidos a los cuatro. Bueno, pues me tocó empezar. Muchas gracias por estar acá. Me uno al agradecimiento de Amaranta, ¿no? De que es muy bonito ver este auditorio lleno, sobre todo en un sábado que le dediquen unas horas a estas cosas horribles, y también ya en estos tiempos donde cada vez salir nos cuesta más trabajo, ¿no? Y también quiero agradecerle muchísimo a Amaranta Monterrubio por no solo la organización de este excelente evento, que cuesta mucho trabajo hacer este tipo de proyectos, sino también todo el entusiasmo que le está poniendo a tratar de hermanar a los proyectos terroríficos, fantásticos que andamos ahí dispersos, ¿no? Para darle mayor empuje. Entonces agradezco mucho su entusiasmo. Necesitamos luego de esta pasión, porque a veces como que nos sentimos derrotados y llegan personas como Amaranta y todo empieza a tener sentido. Pues es difícil iniciar sobre este tema del terror en el cuerpo. Voy a poner aquí mi cronómetro para no pasarme, porque si no, bueno, aquí unos hablando de cuerpos horrorosos y demás. Pues bueno, quiero empezar con una cita de Thomas Ligotti, que es uno de mis autores favoritos, que viene en La conspiración contra la especie humana, que es una especie de ensayo ficción muy extraño, y nos dice: esta es la tragedia, la conciencia nos ha obligado a adoptar la postura de procurar no ser conscientes de lo que somos, pedazos de carne que se estropea sobre huesos que sí desintegran. Y bueno, sobre el cuerpo hay afortunadamente un montón de estudios de cualquier ángulo. Siento que ha abordado toda esta parte del cuerpo que nos fascina, nos obsesiona y nos perturba. Yo quiero compartirles algunas lecturas que para mí han sido importantes, tanto en mi obra como autor y también como divulgador. Hay dos que les digo que son así, son lecturas de cabecera, que es sobre todo porque me gusta la hibridación de los cuerpos, cómo el cuerpo se va fusionando con la tecnología, y no solo este tipo de aparatos, sino también esto, ¿no? Esto es también tecnología, y ya no podemos, yo por lo menos no podría estar sin mis anteojos y estos tipos de cosas que pues mejoran, ¿no? Nuestras condiciones naturales, entrecomillado. Donna Haraway con su manifiesto Cyborg, todo esto del tema me apasiona. Y otro que de Jean-Luc Nancy, que se llama 58 indicios sobre el cuerpo, también ha sido muy, muy interesante. Y también tiene como un par de meses un libro de un colega del Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana de la UNAM, David Loria Araujo, publicó hace un par de meses, me parece, con la Ibero, es Leer el cuerpo gordo, que es abordar la literatura mexicana tanto de mediados de siglo como contemporánea, sobre cómo los autores utilizan estas corporalidades diversas, ¿no? para su literatura. Y me parece que es bien, bien interesante porque, sobre todo en el terror, se ha utilizado por ejemplo, esto del sobrepeso de estos personajes que son pues no tan agradables a la vista, para simbolizar lo que es lo terrible, el mal, ¿no? La avaricia. Les pongo un ejemplo. Ahorita, por ejemplo, seguramente vieron en esta temporada El teléfono negro, ¿no? Esta película de Scott Derrickson, adaptada de un cuento de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King. A mí me gustó la película, pero creo que lo que más le valoré a esta adaptación es que justo transforma este cuento de Joe Hill, que ya tenía sus añitos, y lo pone más en nuestro contexto, ¿no? Tal cual Joe Hill, el villano, el secuestrador, esta persona horrible, era un gordo asqueroso, no en mis palabras, sino en el propio texto viene así. Y lo que hace este director es: mejor vamos a utilizar un personaje que sea pues más común, más agradable a la vista, lo que nos ha enseñado a la sociedad a que no debemos de temerle, como es Ethan Hawke, ¿no? Entonces creo que funciona muy bien. Y también ahorita puedo poner otro ejemplo, que es de una película que está causando furor, ¿no? En todos los festivales de género, que es Cerdita, de Carlota Pereda, española, donde justo le da la vuelta, ¿no? Su personaje es un adolescente con sobrepeso,
pero no cae en estos estereotipos, en reforzar esta carga negativa sobre este tipo de personas, ¿no? Porque también solemos utilizarlos de que como actos de venganza, ¿no? Es que de niño lo bullearon porque era gordito, entonces de adulto pues va a matar a todos, ¿no? O sea, aquí esta directora le da la vuelta con este proyecto, ¿no? De que se puede acercar a estos temas de otra forma. Se las recomiendo, se llama Cerdita, de Carlota Pereda, de este año, que se basó en un cortometraje de ella misma, que es como hace 3 o 4 años, que lo pueden ver en YouTube, también se llama Cerdita, es un cortometraje como de 8 minutos yo creo, pero en la peli como que se aborda más toda esta parte del personaje con sobrepeso, todo lo que tienen que vivir. Y bueno, pero ya en el género, ya entrándonos al terror como tal, hay una antología que me gusta mucho que se llama La Nueva Carne, que es una colección de ensayos de Valdemar, donde se estudia, ¿no? Por diferentes, tanto literatura como cine, y ahí viene un texto de Pilar Pedraza que al rato les compartiré una cita. Y hay otro no tan conocido, pero si les interesa les puedo pasar el PDF en inglés, de Javier Aldana Reyes. Tiene un libro que se llama Body Gothic, transgresiones corpóreas en la literatura y cine contemporáneo, que lo editó la Universidad de Gales en 2014. Javier lo que hace, todos sabemos que el gótico es la mamá del terror, ¿no? Y él nos dice en el prólogo que la finalidad de este estudio, de esta como tesis que después ya se volvió libro, era, decía que al principio se sentía como que estaba hablando de obviedades, ¿no? Porque él, y concuerdo con él, me parece que el terror tiene esta doble dualidad que va a ser muy psicológico pero también muy corporal. El terror tiene que ser corporal, ¿no? Y sobre todo el gótico, que es donde viene todas las bases del terror. Entonces decía que era como, pues es que estoy diciendo obviedades, pero se dio cuenta en el paso de los años, en la carrera y demás, que al gótico se le daba esta connotación de estos textos que son más atmosféricos, espectrales, psicológicos, de combustión lenta, ¿no? Este término de slow burn, donde se le da la prioridad al ambiente, tal cual se está lloviendo, la noche y demás, y ya se le ha dado como que esta etiqueta, ¿no? Cuando era también sumamente brutal. Entonces, el objetivo de este estudio fue justo, ¿no? Ya con mucha investigación de por medio, pues hacer más visible esta parte somática, corpórea de que es el gótico, estas cualidades viscerales. Y él le propone que la llamemos body gothic, o un gótico corporal, gótico corpóreo, partiendo de este otro término que es el body horror, que se utiliza más en el cine, ¿no? Para este cine que explota toda esta parte de lo carnal. Entonces, y bueno, sí, en el gótico vemos que hay rituales sangrientos, torturas, inmolaciones terribles, ¿no? Y lo que estamos dándonos cuenta es que los humanos somos monstruosos de diferentes formas, que hay un miedo al atavismo, a la regresión evolutiva, y nos dice también Javier que los cuerpos góticos son intersticiales porque nos van a provocar miedo principalmente por 2 causas: porque hay un rechazo taxonómico absoluto sobre lo que es lo humano, y por la desestabilización de la noción de los cuerpos normales. Aquí entraría esta parte de los cuerpos gordos, por ejemplo, de David Loria. También cómo juegan las deformidades, que esta dualidad que es para criticar a los discursos normativos, pero también se cayó luego en la explotación, ¿no? Por ejemplo, pone un gran ejemplo que es Freaks de Todd Browning. También nos dice que nos va a ayudar todo esto de lo corporal a poner límites y la transgresión, que es importantísima en el terror. Nos dice que también, ya entrando en el body horror, que a veces es muy difícil de definir, porque hay algunos autores que dicen que ahí entra desde el weird clásico como Machen hasta el torture porn post-millennial, o ahorita yo también le pondría el bizarro, que es esta nueva forma de hacer terror, esta nueva corriente, y nueva digo, pero empezó desde el 2000, donde también es muy corporal, ¿no? Pero él llega a ciertas definiciones que nos dicen: si el texto produce miedo a través de estados anormales de corporidad o de ataques hacia nuestro cuerpo, podemos considerarlo como body horror. Y algunas características: que hay una exhibición explícita del deterioro, una disolución y destrucción del cuerpo, procesos y funciones corporales bajo amenaza constante, nuevas configuraciones psicológicas y redefiniciones de las formas anatómicas. Esto lo dijo Paul Wells.
Y, por ejemplo, una antología, el Mammoth Book del Body Horror del 2012, nos dice que estos textos van a reunir, tratan ansiedades que surgen por la transformación, mutación y contagio de los cuerpos, ¿no? Se va a poner énfasis en la indeterminación y en el distanciamiento de nuestro propio cuerpo, en la hibridación, que les decía que es algo que me interesa. Y ya para ir cerrando, que va a reflejar la esencia de nuestra vida orgánica, los sueños de escapar de la carne y la terrible realidad ontológica, entendida como una no certeza empírica. Y ya cierro con esta definición de Pilar Pedraza, que viene en la otra antología que les recomiendo de Valdemar, que nos dice que los lugares del monstruo no son ya las tinieblas del subterráneo o el espacio exterior, sino el propio cuerpo, ese apéndice siniestro, a la vez conocido y desconocido, que envejece, incuba tumores en silencio, reclama drogas, propaga virus y traiciona al alma, negándose a continuar viva indefinidamente. Y pues de momento es todo. Gracias. Bueno, pues ya tengo yo el micrófono aquí, así es que, yo quiero platicarles que, ahora sí, para ir a tono con el tema, yo soy una de las más recientes apariciones, porque este es mi primer libro de cuentos de horror. Yo soy docente y estaba pues muy contenta dando clases en mi grupo y de repente estoy aquí. Le decía a mi editor David Colker que le agradezco mucho, a Maranta también, que me sentía un poco nerviosa, y me manda un mensaje al WhatsApp que me dice: te pusieron con los grandes. Oh, pues tantito peor. Así es que de verdad me siento honrada de estar compartiendo este foro con este amable auditorio devorador de horror. Y pensé, para desarrollar el tema, hacer un ejercicio de imaginación, todos juntos, para abordar este tema del cuerpo en el horror. ¿Quieren hacerlo? Bueno, entonces pueden hacerlo con sus ojitos abiertos o cerrados, como ustedes quieran. Imaginen que pueden levitar con su cuerpo. Imaginen que pueden llegar a tocar aquí el techo e ir volando hacia los anaqueles más altos y luego traspasarlo. Podemos traspasarlo y nos vamos hacia las copas de los árboles de la Condesa y nos vamos más alto todavía y más. Imagínense que ya estamos viendo la ciudad, la colonia, como en esos mapas de Google, y después nos vamos todavía más arriba, ya vemos las nubes abajo de nosotros, y seguimos hacia arriba, y podemos ver ya a millones de kilómetros la Tierra como esa gota azul en el espacio, la Luna orbitando alrededor de la Tierra, y seguimos adelante y más allá todavía podemos ver el sol con sus terribles llamaradas y el sistema solar, y si seguimos adelante podemos ir viendo así el cúmulo de estrellas de la galaxia y el sistema solar chiquitito. Ya estamos a millones de kilómetros de años luz, empiezan, y vemos el sistema solar pues en un bracito de la galaxia, y seguimos adelante y vemos grupos de galaxias y seguimos, ya estamos a millones de años luz y podemos ver conglomerados de estrellas brillando en un espacio oscuro. Obviamente no se puede escuchar allá, pero tal vez si viéramos ese infinito al que ya no tenemos acceso, tal vez sentiríamos frío y tal vez escucháramos algo así como y se abre ante nosotros el infinito. Aquí retomo una frase que se atribuye a Stephen King, que decía: una de las sensaciones más
antiguas del ser humano es el miedo. Y un miedo ancestral es el miedo a lo desconocido. Se abre ante nosotros el infinito. Y entonces valientemente nos regresamos, ¿no? O sea, está las galaxias y el sistema y el Sol y la Tierra y volvemos a acabar sentados aquí. Pero sigue el ejercicio. Ahora vamos a hacer un viaje hacia adentro de nosotros mismos, ¿no? Y entonces probablemente entramos y oímos nuestro corazón pum, 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 pum. Probablemente veamos rojo o rosa la sangre en nuestro cuerpo y entremos hacia las células y más chiquito veamos los espirales, por ejemplo, del ADN, y más pequeño todavía pues vienen las partículas mínimas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los quarks, que son partículas minusculísimas, y más allá de ello se abre otra vez el infinito desconocido. Otra vez eso que no conocemos, ¿no? ¿Qué es el cuerpo frente a eso? Es esa dimensión que nos libra de lo desconocido, que finalmente nos permite tener un punto de partida de donde abrazamos ese desconocido que nos puede causar horror, que a la vez nos abraza. Es decir, el cuerpo está ahí, el cuerpo está dándole una definición a lo infinito. El cuerpo le da una dimensión al horror, ¿no? Y todo aquello que involucre ser lastimado, ser secuestrado, la miseria, la soledad, la enfermedad, la deformación, finalmente nos va a enfrentar con la gran desconocida, que es la muerte, ¿no? que nos hace tocar y sentir el horror. Entonces, esa es la teoría, el pensamiento que a mí me llevó a recuperar diferentes anécdotas de amigos, de familias, abrazarlas a través de las historias y hablar de los diferentes horrores que podemos experimentar, cada quien a su interior y cada quien hacia afuera, en ese mundo infinito que paradójicamente, como una moneda, ¿verdad?, se define, se acota a través de la razón y del equilibrio. Y eso precisamente es lo que a mí me permite salvarme del horror, tal vez comprender, tal vez escudarme en las páginas de un libro que puedo en un momento dado cerrar y decidir si sigo leyendo o no. Y tal vez ver, si no comprender, porque no se puede comprender lo que no se conoce, que existe ese mundo desconocido. Entonces, pues este es el ejercicio, este es el libro que los invito a leer, y cedo el micrófono a mis compañeros. Voy a tomar otro para que no nos recorten micrófonos. Ay, pues primero quiero felicitarte porque estuvo muy interesante el ejercicio y muy de hacer caer muchos veintes. Como que el cuerpo está siempre con nosotros y lo damos por hecho, pero con un ejercicio como el que hicimos ahorita con Ana María, nos damos cuenta de hasta qué punto es la justa medida, ¿no?, de nuestra realidad, y cómo para un lado y para el otro tendemos pues a lo infinito y a lo desconocido y al terror.
No sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez, a mí me pasa con cierta frecuencia que a la hora de dormir como que se le sube el volumen al corazón y no puedo callarlo. Digo, ¿qué es ese ruido que se está oyendo? O la respiración, ¿no? Y de pronto mi propia respiración o mi propio pulso me parecen insoportables, y porque de día andamos de un lado para otro y el cuerpo nos acompaña a todos lados, no. Bueno, esa misma imagen de decir andamos de un lado para el otro y el cuerpo nos acompaña, tiene algo muy terrorífico, ¿no? ¿Hasta qué punto el cuerpo es parte indivisible de quienes somos y por qué tendemos a hacer esta separación? A pensar que nosotros somos nomás el alma o la conciencia y que el cuerpo es como un aditamento útil pero molesto, latoso, que hay que estar dándole mantenimiento y que termina, como en alguna de las citas que nos leyó Miguel, traicionándonos, ¿no? También con esto de la vejez y los virus y todo eso. Entonces, creo que nos da muchísimo para pensar, y además creo que uno de los puntos que a mí me parecen fascinantes es como algo que damos tan por sentado, que está con nosotros o que es parte de nosotros desde el primer instante hasta el último, puede ser algo tan desconocido y ser fuente de tantos horrores. Ahorita les ponía el ejemplo de cuando uno se va a dormir y de repente siente o escucha movimientos del propio cuerpo, hasta cuando tiene uno hambre, ¿no? Que cenamos a las 8 y nos vamos a dormir hasta las 2 de la mañana y empieza a hacer ruidos el estómago y luego uno dice, ¿fuiste tú o fui yo? ¿No? Porque ese ruido estuvo muy extraño, no pude haber sido yo, que soy una princesa, ¿no? Fui yo. Todo eso, pero también hay otros ruidos, otras sensaciones que cuando les ponemos atención se pueden volver verdaderamente macabras, ¿no? Pienso en el cuaderno tan bonito que nos vino a presumir Miguel, el hecho de que separemos una parte de nuestro cuerpo y la pongamos solita, o sea, si decimos, ay, qué bonitos ojos tienes, y sí, míralo de cerca, ¿no? La cita acaba muy mal, creo yo. O me contaban apenas ya ni me acuerdo en qué contexto, la historia era tan buena que nada más me quedé con la anécdota de, en un libro de Rosa Montero, de gente que tenía la manía de arrancarse las uñas. Digo, yo también lo hago, me parece muy normal, pero de guardar las uñas que se arrancan y tener bolsitas con uñas. Cuando lo leí pensé un poquito, llevándolo un poco más lejos, ponerles la fecha, ¿no? Y tener tu colección de uñitas. Susanita, la amiga de Mafalda, tenía sus frasquitos de lágrimas, atesorando sus momentos más melodramáticos, que suena muy chistoso cuando uno lo lee ahí, pero imagínense que los invitan a una cena y todos están en la mesa del comedor y uno pide permiso de ir al baño y se equivoca y acaba en la recámara de la anfitriona y se encuentra sobre el peinador las botellitas de lágrimas con las fechas. Puede ser terrorífico, como encontrarse que alguien guarda sus uñas, o como en las películas japonesas que nos llevan al extremo el cabello, ¿no? Así que de repente te estés bañando. Digo, pasa que uno se está bañando y dices, ay, esta bola de pelos rojos, ¿de quién será? Mío, ok. Pero aún así da asquito, ¿no? Imagínense así como en las películas japonesas, este cabello que tiene vida propia y que lo vuelve más horrible no es que tenga vida propia o que te atrape, sino que es cabello humano, ¿no? Porque si fuera una cuerda diríamos, ay, qué horror la cuerda que tiene vida propia. Pero el hecho de que sea algo parte de nuestra corporeidad, que asumimos que es cotidiano y que es parte nuestra y que de repente cambia así, da otra dimensión. Pienso también en el ejercicio que acabamos de hacer cuando vamos hacia adentro.
cuando asumimos que por dentro somos carne cruda y sangre que corre, híjole, da un poquito de incomodidad, y eso que es algo bien, o sea, todos tenemos sangre adentro, y de repente no sé si a alguno de ustedes les ha tocado que cuando les hacen algún examen médico les pongan la camarita. A mi ginecóloga le gusta hacer eso de, mira, aquí en la pantalla puedes verte por dentro. Mira qué bonita estás. Gracias, qué amable, ¿no? Y es más, creo que eso no se acostumbra a hablar en una mesa de literatura, ¿verdad? Es decir, yo voy a la ginecóloga, me mete una cámara y me pone a verla. Pero bueno, creo que por otro lado es el tipo de cosas que deberíamos normalizar también. Y señores, también hay que ir a que les revisen la próstata, porque el cáncer ahí está, toco madera, pero hay que cuidarse, o sea, porque luego parece que solo las mujeres somos una enfermedad que necesita un médico especialista, ¿no? No, cuerpos masculinos y femeninos, ya me estoy yendo por otro lado, perdón. El chiste es que no estamos acostumbrados a pensarnos órganos babositos y sangre que corre, y de pronto ir hacia adentro, como que más bien, ¿qué nos imaginamos? ¿Como huecos por dentro? Como que adentro nomás está algo brillante que es el alma, no sé. Pero todo esto, reconocerlo, asumirlo, puede ser un ejercicio muy divertido como el que acabamos de hacer, y puede ser la fuente de un montón de historias. Así como les gustaron mis ojos, mírenlos de cerca, podemos imaginar, piensen en su mascota que esté jugando con algo y se acercan a ver y es una oreja, o que como mi papá, que guarda los dientes de mi mamá y no es Edgar Allan Poe. O sea, no guarda sus dientes, sino el puente que usaba mi mamá cuando ella murió, pues le dieron a mi papá el puente y él lo guardó en una cajita y ahí está. Y un día yo estoy buscando mi acta de nacimiento y lo que me encuentro es una cajita y dije, ¡ay, joyas! Y me encuentro los dientes, está bien padre. Pero ahí tenemos historias y más historias, y todo a partir de eviscerarnos. Y lo último que quisiera compartirles es que por algún motivo parece que la sociedad actual, el tiempo en que estamos viviendo, busca justo lo contrario, que ignoremos nuestros cuerpos, que nos olvidemos de ellos, que vivamos en una homeostasis adormecedora, en la que no hay hambre y no hay frío, y que las casas inteligentes bajen un poquito la temperatura antes de que despertemos, para que no sea el ruido lo que nos despierte, sino que ya es hora, y que cuando entremos a la regadera ya esté el agua a la temperatura exacta, que ni nos quema ni nos hiela, y que en cuanto nos empiece el dolor de cabeza ya tengamos el analgésico en la dosis precisa, y de algún modo se nos olvide que somos carne. Y eso también es terrorífico, porque tanto como fijarnos en un solo elemento del cuerpo, el ojo, los dientes, las uñas, el que ustedes quieran solito, se vuelve macabro, no se me ocurre una parte del cuerpo que diga uno, ¡ay, qué padre verla sola! Piensen en cuántas historias hay de manos que actúan por sí mismas, desde los Locos Adams hasta la bestia de 5 dedos. ¿De quién es la bestia de 5 dedos? William F. Harvey. Gracias. Es que, digamos que en cuanto a memoria, Alberto es mi disco externo. Pero sí, todas las partes del cuerpo que se puedan ustedes imaginar solitas se vuelven terroríficas, pero el pensar en el ser humano sin cuerpo o con un cuerpo adormecido también puede ser algo realmente aterrador. Entonces, a mí lo que me gusta es invitar a la gente a inventar sus propias historias. Los invito a hacer este ejercicio que ya hicimos, que está padrísimo, pero a partir de ahí
piensen cuántas historias de terror no podríamos contar, sea que vayamos a lo micro o que vayamos a lo macro, ¿no? Y pues con esto los dejo yo. Muchas gracias. ¿Esta fue Raquel Berenice Castro Maldonado? ¿No? No. Oh, ¿ya ves? No, no es cierto, no se llama Berenice. Ni su mamá tampoco se llamaba Berenice, no. Es que, híjole, ya va a sonar bien grosero. Yo me imaginé al papá ahí como, a mi suegro ahí atesorando la cajita, así como, Precious. Pero no. Pues por eso digo que no, o sea. Te voy a acusar con mi papá, vas a ver. Ya es demasiado tarde, nos está viendo, ya se enteró. Bueno, perdón. Muy buenas tardes. Yo me quedo un poco en una posición un poco problemática porque ya aquí mis compañeros de mesa ya dijeron muchísimas cosas muy interesantes. A mí me llama mucho la atención algo de lo que menciona Raquel, digamos, obsesión o estas varias obsesiones o fijaciones que tenemos en la época contemporánea, ya sea con el cuerpo o ya sea en contra del cuerpo, ¿no? Es un momento en el cual están cambiando, por supuesto, muchas de nuestras ideas, de nuestras concepciones de cómo es el cuerpo, ¿no? De cómo definimos el cuerpo, de cómo entendemos nuestro propio cuerpo, ¿no? De cómo nos identificamos a partir de nuestro cuerpo o en contra de aquellas características de nuestro cuerpo que se consideraban en otro momento fijas, inamovibles, ¿no? Y al mismo tiempo también es un momento en el cual de varias maneras hay sustitutos o extensiones a la experiencia del cuerpo, ¿no? Como algo tan aparentemente sencillo como usar unos lentes o tener un marcapasos o tener una prótesis. Yo tengo una prótesis de rodilla que me pusieron hace algunos meses, entonces todos los días soy consciente del cuerpo de una manera en que no lo era hace un año, ¿no? Y seguramente muchas personas entre ustedes podrán tener y reportarnos experiencias similares. Y además de eso, digamos que es como simple, está pues esta especie de fragmentación, de división de nuestra propia identidad más allá del cuerpo, más allá de la materia, ¿no? Como cuando nos conectamos a una red social, como cuando nos comunicamos a partir de alguno de estos alias digitales que no solamente se vuelven parte de nuestra superficie, ¿no? de aquella cara que le ofrecemos al mundo, sino que en algunas ocasiones incluso implican como una especie también de efecto sobre nosotros, sobre las otras partes de nuestra identidad. Seguramente también a muchas personas aquí les habrá pasado este fenómeno rarísimo de observar a una persona que se comporta de un modo terriblemente agresivo, insultante, grosero en redes sociales y que en la cotidianidad es como muy amable, muy dulce, muy simpática, ¿no? Hay ahí una especie de transformación al estilo de Jekyll y Hyde, y luego pasa un fenómeno rarísimo porque aquella persona que siempre habíamos creído tan simpática y tan amable y que solamente se transformaba a la hora de estar en redes sociales, de pronto resulta que la máscara se le empieza a convertir en la cara y se vuelve en la vida real el mismo troll que era en internet, y ahí hay un efecto psicológico rarísimo, una especie de infección del mundo virtual que se traspasa al mundo humano. Esta época es una en la cual estamos viviendo todo eso, y por supuesto que a causa de todo eso nos va a preocupar el cuerpo y nos vamos a interesar en contarnos historias de horror acerca del cuerpo mismo, porque es una parte de la experiencia humana, de la experiencia de nuestra conciencia humana que está en disputa, que está en crisis, ¿no? Que está cambiando de alguna manera u otra, y entonces por supuesto que va a preocuparnos y por supuesto, insisto, que vamos a escribir o filmar o leer historias de miedo al respecto, porque para eso son las historias de miedo, para ayudarnos a relacionarnos con eso que nos preocupa y eso que nos angustia, ¿no? Ya sea de una manera, digamos, ligera, comparativamente, en el sentido de que hay historias de horror a las cuales llegamos para entretenernos, ¿no?
Pero hay también otras que pueden de pronto ponernos en crisis, hacernos cuestionar muchas cosas. Por supuesto que por eso vamos a hacer historias de horror a ese respecto. Lo que yo quisiera mencionar, aparte de esto, es que es muy curioso que ahora tengamos tanto énfasis en eso, no porque no existan estas condiciones de las que hablaba, sino más bien porque en otras épocas no era así. Una de las señales más importantes de que nuestra época es tan distinta es justamente este énfasis que hay en las historias de horror acerca del cuerpo y acerca de esta modificación, esta descomposición, este enloquecimiento, esta traición, pues, que nos puede dar el cuerpo, ¿no? El horror desde en la antigüedad y también todavía ahora de varias maneras, pero particularmente en la antigüedad, en los comienzos de la especie humana, en muchos momentos tenía que ver con aquello que está más allá de lo conocido, más allá de lo que se puede comprender, ¿no? Y entonces teníamos y tenemos todavía historias de horror que de alguna o de muchas maneras repiten, modifican, hacen variaciones sobre este principio básico, desde que está con nosotros, insisto, desde el comienzo de la especie, cuando nuestros antepasados remotos estaban reunidos alrededor, por decir, de una hoguera, ¿no? Y más allá del círculo de luz que proveía el fuego, quién sabe qué había, ¿no? Había lobos, había leopardos, había bestias salvajes, ¿no? Había cosas que se podían llevar a la gente y de modo que no se le volviera a ver nunca más, ¿no? En otros momentos el peligro estaba afuera de la comunidad, afuera de la aldea, afuera de los muros del castillo, ¿no? Más allá de los límites de un pueblo, ¿no? En la cañada donde uno se metía de pronto y empezaba uno a bajar la lomita y de pronto estaba en el infierno, ¿no? Como sucede en el Popol Vuh, ¿no? En este libro de la antigua tradición maya. Y en otros tiempos también lo terrible estaba lejos, ¿no? En lugares exóticos, en otros lugares, en otros países de los que no se sabía nada. De ahí viene, y esa es como la vuelta genial que hace un autor del que todos sabemos, Bram Stoker, a fines del siglo XIX, cuando hace que su Drácula, el vampiro, en lugar de estar esperando nada más a que vayan los incautos hasta su palacio en ruinas y luego comérselos, lo que hace es que empaca sus cosas, consigue ayuda de un representante legal y se lanza al mero centro de lo que entonces era el mundo occidental civilizado, Londres, a empezar a comerse gente ahí, ¿no? El peligro que estaba más allá de los límites de la comunidad llega al centro mismo de la comunidad. Esa es la gran innovación de Drácula. Y ninguna de esas es como la corriente central, pues, del horror de nuestra época. El lugar donde se conectan está en que durante todo el siglo XX se sigue replicando, se siguen haciendo variaciones sobre estos argumentos tradicionales y sobre todo se utiliza el tema de la invasión de muchas formas, ¿no? La invasión extraterrestre, la invasión, no sé, la invasión de los seres del Averno, como por mencionar la primera historia que me viene a la cabeza, una película fallida de varias maneras, pero que es muy interesante por esa premisa, que es Príncipe de las Tinieblas de John Carpenter, donde no solamente existen seres malignos que se manifiestan a través de los espejos, sino que además los sueños, ¿no? En otro tipo de invasión, una invasión de la mente, son utilizados por seres del futuro para tratar de mandarnos mensajes de advertencia, ¿no? Como si fueran sueños proféticos, ¿no? Y todo esto empieza a hacer toda esta noción, digamos, ya de la invasión, empieza a volverse una invasión cada vez más cercana, cada vez más directa, en historias como esta, ¿no? Como La Cosa, que es también esta gran película de John Carpenter, en toda clase de narraciones de miedo. La invasión empieza a pasar al cuerpo. El cuerpo es el que empieza a ser invadido. El cuerpo es el que empieza a ser subvertido, empieza a ser modificado por esta presencia externa, ¿no? Eso lo tenemos pues a lo largo de todo el final del siglo pasado, ¿no? Se puede ver como una especie de progresión o de evolución a partir de estos principios antiquísimos de las historias de horror, pero vean a dónde nos lleva. Nos lleva al punto de que en esta época, ya entrado el siglo XXI, lo que queda
en muchas narraciones contemporáneas es que ya no hay invasión. El cuerpo solito empieza a rebelarse, empieza a subvertirse, empieza a desintegrarse, y ese es como el lugar en el que nos encontramos ahora, en ese momento rarísimo en el cual los seres humanos empezamos a desconfiar de nuestros cuerpos, de nuestros propios cuerpos, y entonces hacemos como una especie de transformación semejante a la del ejercicio que hicimos hace ratito, porque en lugar de imaginarnos invasores o atacantes que provienen de las más remotas galaxias o de Transilvania o de donde sea, ¿no? Los atacantes provienen de nuestras propias células o provienen de algún nivel microscópico extraño o de alguna especie de estrato, dimensión paralela de la existencia que ya no está fuera, que está dentro, ¿no? Y que puede de pronto ser provocada, despertada, alborotada muy Lovecraftianamente por alguna influencia externa, pero que ya no tiene más efecto que en el propio cuerpo. Ahí me parece como muy emblemático una serie de libros que se publicaron en la última década, que son la serie de Southern Reach de un autor estadounidense, Jeff Vandermeer, de los cuales el primero es la base de una película, Aniquilación, con Natalie Portman, de Alex Garland, que por ahí la pueden encontrar. La película es una versión muy libre del primer libro de esta serie, pero trae esta idea que es muy interesante de que cierta causa desconocida puede provocar que no solamente que un cuerpo se vuelva monstruoso, digamos, que ya eso sería conocido dentro del mundo de la literatura, de las historias de miedo, puede además hacer, digamos, estos estímulos, estas causas extrañas, incomprensibles, puede hacer que los cuerpos, que la biología misma se vuelva indescifrable, que a la hora de transformarse ya no se comprenda como una, ni siquiera como una transformación en algo monstruoso, sino únicamente como una manifestación de un caos o de un azar que está más allá de nuestra comprensión, ¿no? Como si después de haberse convertido en una especie de tumor canceroso el mismo, que es algo que le sucedía a muchos protagonistas de historias de horror en décadas pasadas, ahora aquello en lo que el cuerpo se convierte ya ni siquiera tiene significado, ya ni siquiera se puede ver como enfermedad, se puede ver nada más como caos, ¿no? Como destrucción, como desorden o desarreglo, ¿no? Y esa noción, digamos, que no hay una motivación detrás, que no hay nada malvado, perverso, maligno que está controlando esta desintegración, sino que simplemente es una manifestación de caos, de locura. Esa es como la parte más inquietante de muchas ficciones contemporáneas. Miguel ya nos mencionaba cosas como el horror corporal, ¿no? Que es una etiqueta ya que tiene cierto tiempo, pero ahí está presente esa noción, digamos, de que ahorita la última frontera quizá de las historias de horror es justamente esa, nuestra propia corporalidad, a causa de que en este momento de la historia estamos tan conscientes de sus límites, de su transitoriedad y también de su fragilidad, porque esto no solamente tiene causas, digamos, sociales o relacionadas con nuestras discusiones acerca de biología o de género, ¿no? Es también que la fragilidad de los cuerpos, de nuestros cuerpos, se ve como más acentuada en una época como esta, en la cual somos más conscientes también de que a pesar de todo lo que decimos, a pesar de todas las historias que nos contamos y de todas las cosas que nos imaginamos, pues seguimos siendo parte de un entorno natural, seguimos siendo parte de una esfera, digamos, que es mucho mayor que nosotros, un entorno que nos abarca, que nos contiene y que en este momento de varias formas está amenazado. Tenemos claramente la conciencia de que está amenazado por el deterioro de los ecosistemas, por el colapso del clima, ¿no? Por el calentamiento global. Parece mentira que el asunto se haya politizado, se haya vuelto incluso casi cuestión de fe religiosa para algunas personas, que siguen negándolo, que siguen debatiéndolo como si hubiera algún debate al respecto, ¿no? Pero lo cierto es que sea cual fuere la postura que tengamos alrededor, estamos atestiguando, ¿no? Estas modificaciones, ¿no? Desde cosas tan simples como que
las lluvias empiezan a llegar en periodos diferentes a los que habían, a aquellos en los que llegaban a determinadas zonas del mundo, o empiezan a llegar con una abundancia muchísimo mayor y más caótica, o empiezan a desaparecer y se empiezan a secar lechos de ríos, empiezan a extinguirse especies. Todo esto, aunque no está directamente involucrado con nuestros cuerpos, por supuesto que lo está, porque no, por mucho que hablemos de realidades virtuales y de identidades electrónicas, todavía todo eso tiene un sustrato físico que es el de estos cuerpos en los que estamos metidos y en los que estamos hablando, y que son el asiento de nuestra conciencia, ¿no? Por todas estas razones es que esto nos preocupa, y por todas estas razones es por las cuales también conviene, si nos interesa hacer historias, pues que nos acerquemos a este tema, y si nos interesa leer, ver, jugar también con historias, pues que lo hagamos, que nos acerquemos a estas historias donde el cuerpo se convierte en el escenario, ¿no? de nuevos tipos de horror para nuevos tiempos de la vida humana, como son estos. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas, por si quieren hacerles alguna pregunta. Adelante. Gracias. Disculpa, creo que me escuchan. Gracias al panel, los felicito, nos gustaron mucho sus intervenciones. Sí, mejor con el micro. Gracias, nos gustaron mucho sus intervenciones. Si nos recomiendan una película, bueno, más bien, el asunto es, hay una película ahorita muy famosa de un payaso asesino, parece que es ahorita el hit de horror, es no sé cómo se llama, esa película. Pero yo también pienso que pues el asunto de la pandemia nos puso a todos en la sintonía de, ay, como que tengo fiebre, ¿no? Ay, me duele. ¿Sí, me habrá dado? Creo que hace 8 meses todos estábamos en esa paranoia. Hace 8 meses. Yo todavía estoy. Sí. Por un lado está esta película que parece que va a ser muy taquillera, o está siendo muy taquillera, pero también está esta conciencia que nos están señalando. Yo les preguntaría a los cuatro, nada más para molestarlos, ¿hacia dónde se va a dirigir la conciencia de terror y por qué? ¿Hacia el payaso asesino clásico o hacia el virus chino normal? Me encantó el adjetivo normal. No, si me permiten, rapidísimamente. Yo no creo que, o sea, mira, no he visto la película esta, que se llama Terrifier, el aterrador, ¿no? 2, además, porque no es la primera. Vi la escena famosa, la escena de las tijeras, porque la vi, o sea, no debía haberla visto. Les diría que es como sacrificio por la paz del mundo o algo, pero en fin. Me pareció efectivamente horrenda, muy tremenda, muy impactante. Yo no creo que sea exactamente como algo nuevo. Creo que es como más intenso de lo mismo. O sea, el payaso Art, que es el que desuella gente y etcétera, se parece mucho a un personaje de una película de Rob Zombie y se comporta como los de la masacre de Texas. O sea, en realidad eso no es tan nuevo, ¿no? Lo que es, digamos, como muy explícito, ni siquiera es la cuestión de la tortura, sino la cuestión del dolor, ¿no? Y eso también lo hemos visto en otras partes, ¿no? La serie Necromantic de los años 80, ¿no? De Woodgride. En fin, yo creo que eso es como una resurgencia de esta idea como del dolor, de lo sangriento que tenemos desde hace 100 años, como desde el Gran Guiñol, que era más bien teatro, ¿no? No tanto cine, porque todavía no se llegaba como a ese grado de sofisticación técnica que se necesita ahora. Creo más bien que para donde puede ir avanzando o ir transformándose, porque no hay que verlo como un avance. Las historias de terror, pues yo creo que todavía le queda justamente la cuestión del cuerpo como
como territorio en disputa, como territorio en crisis, porque estas cuestiones no se han resuelto en la vida real, ¿no? Hay gente que sigue sin poder tolerar la idea de que se definan más de dos géneros, ¿no? Hay gente que de veras no puede, no le cabe en la cabeza, y eso produce una serie de desajustes, de crisis que estamos viendo manifestados no solamente en las historias de Mido, sino de muchas otras formas. Y hay otros aspectos de la misma cuestión que están ahí presentes, ¿no? Hay una resistencia muy fuerte, a veces muy extremista, a estas transformaciones de cómo pensamos en el cuerpo, de cómo pensamos en nuestras identidades. Así que todavía eso tiene cuerda para rato, en mi opinión. Gracias. Bueno, yo creo que al tratar de comprender este mundo y nos damos cuenta de que conocemos poquito en relación con todo lo que nos falta por conocer. Y cuando además queremos comprenderlo, siento que es ponerle límites. Comprender, pues, es de alguna manera acotar. ¿Hacia dónde va? Hacia donde te lleve lo que no conoces, que es todo. Entonces, ¿por qué se da en relación con el cuerpo? Pues porque estamos ahorita, a diferencia de otras épocas, incursionando. Raquel hablaba de este ámbito médico en las microcirugías, por ejemplo. Te hacen una microcirugía sin cortarte. Y entonces hay ya las microcámaras y te metes en ese mundo que estamos tratando de conocer, pero te enfrentas a todo lo que no conoces. Y ahí viene precisamente ese campo abierto al horror. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Hacia el payaso o hacia el virus o hacia todo lo desconocido? Porque precisamente siento yo, la literatura, el cine, el podcast, te cobija frente a todo eso que está ahí esperándote, ¿no? Y hacia allá puede ir precisamente el horror. Pues yo no sé, pero me encantó lo que dijiste, así que voy a decir, yo opino lo mismo. Sí, porque es tan impredecible cuál va a ser la próxima cosa que no vamos a entender, que vamos a desconocer y que vamos a necesitar la literatura para tratar de irnosla explicando de algún modo. Entonces, y sí, como también decían, pues van a ir coexistiendo porque hay espacio para… Ay, qué bonito suena, hay espacio para tantos horrores. Sí, pues, lo mismo, la verdad. No he visto tampoco la película, pero sí, no, ya como dijo Alberto, como han dicho, ya se viene haciendo, ¿no? A mí en lo personal me gustan cosas que se vaya más, que también ha dado como una especie de boom en los últimos años, toda esta parte de recuperar el folclore, ¿no? Muy regional, ¿no? Que también ya están cayendo en la explotación, y también hay ensayos buenísimos, ¿no? De que está no solo explotación, sino apropiación, ¿no? De que están apoderando de forma media extraña de todas esas leyendas que pues no le corresponden a estos escritores cineastas, ¿no? Hay que tener cuidado como en todo, ¿no? Pero a mí me gustaría que por lo menos aquí en México se explorara más esta parte de nuestro folclore, que tenemos también un montón ahí por contar, ¿no? Y obviamente el cuerpo siempre va a estar presente porque… como creo que es la gran conclusión a la que hemos llegado, pues está aquí y es sinónimo de esta transgresión, y que se va a ir adaptando a los tiempos y tratar de buscaremos la forma de explicarnos lo mejor, ¿no? Y es lo que me gusta también de estos nuevos directores y escritores. Ya están como que alejándose de esos estereotipos, ¿no? De las corporalidades que les digo, diversas, y la están abordando de otra forma, con otros ojos, y creo que por ahí va bien. Y este año en el terror fue increíble, ¿no? Ya empiezan a hacer sus listas de los top 10, va a estar muy bueno, ¿no? Hay muchísimo material que nos aportó 2022, seguramente aunado por todo lo que hemos vivido estos 2 años terribles, ¿no? Si habláramos de edades en el cuerpo, ¿en dónde se acentúa más el horror? ¿En la infancia, en la adolescencia,
en los adultos mayores, es decir, la población que capta el horror en la literatura, en el cine, etcétera, son en los pequeños, en los adolescentes, en los adultos mayores, o sea, el horror en el cuerpo, ¿en qué edad sería el índice mayor? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo nada más lo que quiero, para pasarle la palabra a mis compañeros, que también en los últimos años se ha dado también como que esta exploración y este interés en los adultos mayores, ¿no? De películas como Relic, ahorita hay varias, hay una española que se llama La Abuela, ¿no? Que se me está olvidando ahorita el nombre del director de REC, por ejemplo, y otras europeas, ¿no? Que también justo están abordando este tema de que pues Europa está envejeciendo, ¿no? Entonces juegan con esta parte y de que por algunas cosas extrañas empiezan a enloquecer esta población. También todo lo que conlleva este tipo de cuidados, ¿no? De hijas, de hijos hacia sus padres, a sus abuelos, y cómo lo podemos darle ese viraje al terror, ¿no? Entonces me está gustando también cómo se le ha dado la vuelta, porque también se utilizaba mucho la figura del creepy old man, ¿no? del viejito ahí siniestro, ¿no? También como receptorio de todo lo malo, pero me gusta cómo le están dando la vuelta. Entonces, y bueno, de momento te digo eso. Yo diría que sí, como bien dice Miguel, sí hay como una variedad un poco mayor que en otras épocas a ese respecto. Estadísticamente no sé, o sea, habría que como examinar todas las películas. Me parece que en años recientes había habido una tendencia un poquito más pronunciada, yo creo que en los últimos 20 años, no tanto para explorar, digamos, el mal o el miedo desde una perspectiva infantil, sino a usar niños y niñas como depósitos como figuras emblemáticas del mal, ¿no? Remontándonos por lo menos hasta aquella película de Ring, ¿no? La primera de las muchas variantes de aquella, la japonesa de Hideo Nakata, donde la niña malvada Sadako tiene estos pelos horribles que decía Raquel, ¿no? Que se salen de la televisión y todos húmedos y mengambriosos y horribles, ¿no? Creo que en otras épocas era también sí como los ancianos. En este momento, quizá a lo mejor hay como un énfasis un poco mayor por un lado en la juventud, no tanto como figura depositaria del mal, sino más bien como haciéndosele un examen más minucioso a la hora de que es como una víctima o como una sí, pues como quien sufre el mal, ¿no? Durante décadas, por ejemplo, las adolescentes que aparecían en películas de miedo eran nada más para que las matara el asesino del cuchillo, ¿no? Y entonces era una por una hasta que nada más quedaba la última, ¿no? Y ahora, por ejemplo, una película como Te está siguiendo, It Follows, es más bien la historia de un adolescente que es básicamente la única víctima atacada por un horror, que cambia de forma, que adopta diferentes aspectos corporales, de diferentes edades, de diferentes sexos, géneros, y lo que se ve es más bien la forma en la cual ese horror está ligado al sexo, pero de una forma mucho más compleja, porque no acaba de quedar claro en la película si el ataque del que está siendo víctima la protagonista tiene que ver o puede entenderse como un símbolo de una moral conservadora, o si tiene que entenderse como el símbolo de una enfermedad o qué, ¿no? Es mucho más complejo, es mucho más extraño, digamos, el pensarlo así. Y me parece que algo así se ve también, por ejemplo, en una película como Aniquilación de Alex Garland, que ya mencionábamos, como Hombres también de Garland, o todavía no la veo, pero tengo muchas ganas de verla, una película que se llama Pearl, que es la historia de un personaje anciano que aparece en otra película que se llama X, del mismo cineasta, de T. West, pero esta es la historia de cuando ella era joven. Entonces es como una precuela, digamos,
pero no es una historia que desemboque directamente, hasta donde yo entiendo, en la película previa. Es decir, es como otro momento de la vida del mismo personaje, y eso sí es más inusitado. Es decir, ver cómo evoluciona un personaje hasta convertirse en un icono de algo terrible, ¿no? Y cómo en su juventud podía haber sido diferente, o cómo la juventud puede tener como una serie de transformaciones, incluso más allá del papel que se le asigne de victimaria o de representación de algo espantoso. Eso sí me parece inusitado y me parece interesante. Bueno, yo más bien quiero pensar la pregunta como ¿a qué edad te ataca más? Y me acordé que cuando éramos chiquitas, con mi hermana, que es la que está haciendo el horror de la pregunta, nos quedábamos viendo un programa que se llamaba Galería Nocturna, en donde un tipo presentaba diversos cuadros horribles y contaba historias de horror. Y desde luego éramos chiquitas y mi mamá no nos dejaba ver, pero en cuanto todos se dormían, bajábamos a ver el programa. Y el problema estaba después para subirse, porque había que apagar la luz. Entonces apagábamos la luz y nos íbamos recargadas en la pared para que no nos fuera a salir ahí ningún monstruo. Y entonces en una de esas vamos así con los ojos como platos y sale mi mamá y prende la luz y ve a las dos que están recargadas así, que no se las esperaba, y obviamente el horror la ataca, ¿no? Igual que a nosotras. Entonces yo creo que el horror va creciendo con uno, y va creciendo cuando más creces, más crece. Como yo creo que el horror, como una moneda, ¿verdad?, es definido por todo lo que no es horror. Y al entrar en el horror, empiezas a ver con más claridad el mundo que te rodea. El horror te sirve para encontrar, así como la oscuridad define la claridad, el horror define la lucidez. Y el horror es más, en tanto más lucidez, con más lucidez cuentes. Creo yo que va por ahí. Ay, eso está bien bonito. Sí. Y yo iba a decirles, pero ya me pena. Hay estudios, ¿no? Ahí de a qué edad gusta más y todo, y por ahí leí alguno que decía que en la adolescencia es cuando más se buscan las películas y los libros de horror. No sé si tenga que ver con la propia rebeldía que se va desarrollando en la adolescencia, ese definir la propia identidad a partir de quién no es uno, ¿no? También creo que tiene que ver un poquito con, híjole, y esto va a sonar un poco cínico quizá, pero tiene que ver con el poder adquisitivo. Los niños y adolescentes son los que menos agencia tienen para escoger su literatura, ¿no? Si un niño llega y dice, quiero este libro de Miguel, ¿no? Y la mamá ve la portada, dice, ay, no, mira, mejor que es rosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya en la adolescencia quizás es más fácil que el chavo diga, bueno, pues yo tengo mis ahorros y me lo voy a comprar, o con mis amigos voy a hacer una vaquita y o lo voy a descargar en PDF y voy a mandarle un coffee al autor, por supuesto, ¿no? O sea, digo yo, por ese lado me atrevo a pensar que estamos llegando a una época en que el mayor consumo de horror va a ser de los adultos mayores, porque para allá vamos como sociedades, ¿no? Estamos viviendo cada vez más tiempo con mejor cuerpo, o sea, nuestro cuerpo resiste mejor, vamos a tener más tiempo libre, estamos más acostumbrados a la idea de que no somos viejitos. O sea, a los 70 años, perdón, estoy en la flor de la juventud, voy a tomar un taller y voy a escribir y voy a leer, y eso está padrísimo, ¿no? Y están haciendo muy pocos niños.
Entonces, pero bueno, eso no tiene tanto que ver con la parte psíquica o el desarrollo emocional, sino con, como les decía hace rato, cosas bien impredecibles, ¿no? Y nada más quería, bien abusiva como soy, lo del horror folclórico está padrísimo también, sí, y da para otro tema, porque sería interesante ver por qué, por ejemplo, en Corea y en Europa la gente está tan orgullosa de su folclore y acá en México nos da vergüencita, ¿no? No digo a nosotros, pero sí digo, no he visto ninguna serie para adolescentes que trate de nahuales con esa seriedad y ese orgullo y ese gusto de las series coreanas sobre zorros de 9 colas, ¿no? Pero bueno, ya ese sería otro tema. Y ya le voy a devolver el micrófono a Alberto y tenemos otra pregunta, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes a todos, y pues ustedes también que nos están dando esta plática. Yo más que pregunta, quiero, quizás no sé si sea sugerencia, pero lo que yo estoy viendo, o sea, he visto a mis casi 72 años, he visto infinidad de películas porque me gusta ese género, mas sin embargo hay algo que se decía que la fantasía era más grande todavía que la realidad. En estos tiempos, la realidad es fortísima. O sea, no es algo tan, dijéramos nosotros socialmente estamos muy bien, perfecto, estamos en el PIB a lo muy alto, ¿no? No, la cuestión es esta. Es bueno que todos nosotros tengamos creatividad para lo que nosotros queremos, pero ha rebasado algo más, todas las fronteras ha pasado y es algo que nos está afectando a las mujeres, y no nada más las mujeres, los hombres también. A los hombres también se los roban, los matan, a las mujeres nos están matando con una hazaña increíble. Y no se van directamente a la cárcel a pagar lo que hicieron, ¿no? Mas, sin embargo, no hay nada, es el gobierno, es nuestro sistema. Desde que nos casamos nos dicen, estás bajo esto. Sí, tú tienes que ser el marido es la cabeza, tú lo vas a seguir, lo vas a obedecer en todo. Los tiempos están cambiando. El caso de una chica, que no digo el momento, el nombre, ¿sí? Una futura abogada, fue terriblemente lastimada y la mataron de una forma muy cruel. Creo que ya todos sabemos de quién estoy hablando. ¿Sí? Entonces, mientras el sistema, ¿sí?, diga, no, es que neoliberalismo y es que todo esto es cuento del pasado, seguimos muriendo las mujeres. Entonces, acá no es cine, acá es la realidad, ya ha rebasado al cine, porque yo salgo a la calle, soy grande, salgo a la calle y digo, ay, ¿quién me sigue? Da miedo. Ahorita, y no nos vamos a recluir en casa, nosotros queremos, no soy feminista, mas sin embargo, tiene que haber igualdad entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y no decir, no, nosotras nacimos para servir al hombre, no, nosotros servimos para servirnos en la familia. Entonces, el cine tiene que cuidar también esos aspectos sociales, para que no se rebase la realidad, ¿sí? Hasta que haya igualdad y se diga, tú mates a esta persona, ¿sí? No porque yo esté en el poder, diga, ay, sí, ay, vamos a investigar. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Tiene mucha razón y le invito a que se quede a la siguiente mesa porque precisamente va a ser de novela negra y periodismo y creo que ahí va a ser muy relacionado con eso que nos está comentando. Muchísimas gracias. Y de hecho, perdón, pero estamos ya 15 minutos tarde sobre el horario y nos estamos comiendo el tiempo de nuestros compañeros de novela negra. Una disculpa. No se preocupe y muchas gracias. Los invito a que piensen en la situación de mujer y hombre, ¿ok? Tanto tienen derecho ustedes como nosotras y el gobierno no tiene derecho a estarnos diciendo
Pues sí, eso pasó, ¿no? Que las niñas las protestaron. Gracias. Está bien, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos un libro, ¿verdad? Tenemos un libro, el festival preparó una antología para ustedes. Esa está de libre descarga en Apple Books, pero traemos algunos ejemplares físicos y este es el primero que se va a rifar. Nuestros panelistas van a decidir cómo. A ver, ¿cómo quieren que los rifemos? Dijeron que el duelo a muerte con cuchillos no, así que entonces... Muy apropiado para el tema de la mesa. Pero ¿qué tal la primera persona que nos mencione un autor de los que mencionó Miguel? Ah, ¿verdad? A ver. Ahí está. Ya está. Toda tuya. Sí. ¿Vieron qué rápido? Estuvo muy bien la labor de coordinación. Muchas Un gracias doctor a los Simi. 4 por haber aceptado.